¿Qué pasa cuando una mujer pierde un seno, pero también siente que pierde su feminidad, su autoestima y hasta el apoyo de su familia? Miren, en 2021 se hizo viral el caso de Laura Sánchez. Ella es una mujer de 34 años de edad de Palmira que compartió su proceso con el cáncer de mama a través de Instagram. Tras una mastectomía, su pareja la dejó. En sus palabras, ella dijo algo así como: perdí un seno, pero también perdí a quien me prometió estar conmigo en la salud y en la enfermedad. Hoy, Laura es activista y comparte su historia bajo el hashtag #RenacerRosa. Miren, en Colombia, hasta enero de 2024, se han reportado 140.096 casos de cáncer de mama. Solo entre enero de 2023 y enero de 2024 se diagnosticaron 9.615 casos nuevos. Y lo más preocupante es que más del 60% de ellos fueron detectados en estadios 2 o superiores. Es decir, se detectaron tarde. Y ahí nos preguntamos si estamos realmente preparados para acompañar a una mujer cuando el cáncer toca su puerta. Miren, el cáncer de mama no es solo una enfermedad física, también es un terremoto emocional. Cambia la forma en que una mujer se ve, se siente y se relaciona con los demás. Una mastectomía, por ejemplo, no es solo una cirugía. Para muchas de nosotras representa una pérdida simbólica de identidad, de belleza y también de esa intimidad. Y en ese proceso las familias juegan un papel fundamental. Algunas se convierten en redes de apoyo, otras lamentablemente se alejan por miedo, por desconocimiento o simplemente porque no saben cómo acompañar. Por eso es tan importante hablar de esto con honestidad, no para generar lástima, sino para generar empatía, porque detrás de cada caso hay una mujer que necesita tratamiento, sí, pero también necesita abrazos. También necesita palabras, miradas que no la hagan sentir incompleta. Y si eres hija, madre, hermana, pareja o amiga, recuerda que el acompañamiento emocional es parte del tratamiento. Por eso te invito, si quieres aprender más de este tema, para que te quedes en esta conversación, porque esto también puede ser un asunto de familia. El cáncer de mama no es solo una enfermedad, es también una experiencia que toca la identidad, el autoestima y la forma de relacionarnos con los demás. Trasciende lo físico para convertirse en un desafío emocional y social. Ser mujer va mucho más allá del cuerpo. Está en la voz, en la resistencia, en la capacidad de reinventarse frente a los cambios. Cada historia de quienes han atravesado este proceso nos recuerda que la feminidad no se mide en cicatrices. Hoy abrimos este espacio para escuchar, comprender y abrazar esas narrativas. Porque hablar de cáncer de mama es hablar de vida, de dignidad y de la fuerza que nace cuando se rompen los estigmas. Vivian, Rosa, Patricia, gracias por estar aquí con nosotros. Yo arranco con usted, doctora Vivian, porque de acuerdo a lo que estábamos mirando en la introducción, estos diagnósticos están llegando todavía de forma tardía, es decir, porque a pesar de todas las campañas, a pesar de todo lo que se dice a nivel mundial, a nivel global, en las redes por donde usted anda, todavía estamos detectando el cáncer de mama en forma tardía.
Sí, hay unas situaciones que nosotros tratamos de hacer siempre prevención temprana, por eso hablamos tanto de la mamografía, pero todavía falta más acercarse a todas estas pruebas de tamización, que nuestra meta es más del 60%, pero todavía no hemos llegado a eso. Hacemos muchas campañas, a veces también la parte del sistema de salud tiene que ver, esta situación, esta coyuntura que nos estamos enfrentando, hace que de pronto las pacientes no tengan acceso cuando tienen síntomas o que no hagan su tamizaje oportuno cuando se tiene que empezar. Entonces, como decían, hemos visto estos diagnósticos tardíos, aunque también muy tempranos en algunas entidades, y podemos curarlas casi un 95%, pero seguimos en la lucha de esto porque cada día vemos exactamente que tenemos pacientes inclusive más jóvenes ya, y también pacientes que después de los 79 también presentan este diagnóstico. Entonces, pues es importante articularnos con la prevención, tanto con el examen clínico mamario, con el autoexamen y con la mamografía, que es tan importante, como nos la envía el ministerio, de 50 a 69 años, pero si la mujer tiene una expectativa de vida alta, continuamos. Y a veces nosotros como mastólogos nos adherimos a las guías americanas, empezamos a los 40, hablando de una paciente sin antecedentes, porque cuando tienen antecedentes es otra circunstancia. Analizamos todo esto y empezamos de forma más temprana, inclusive no solamente con mamografía, también con resonancias y ecografías complementarias. Claro, o sea, y ya después volvemos con el tema de la edad, porque me parece que usted ha abierto ahí un, digamos, o derrumbar mitos que pensábamos que hay ciertas edades que usted ni se preocupa de eso, y lo que yo le estoy entendiendo aquí es no, hay que estar muy pendiente del tema. Bueno, Patricia, ustedes en FUNCáncer, por supuesto, hacen un trabajo enorme, están acompañando a muchas mujeres. Esto no es solo un tema de la mujer que se enferma de cáncer, es toda una familia que tiene un impacto enorme. Ayúdenos a entender esa dimensión un poco más allá de la paciente per se. Sí, la familia se enferma. Al recibir el diagnóstico de un cáncer, eso impacta. Impacta porque socialmente está asociado a lo que es muerte. Sí. Y resulta de que precisamente por ese temor la familia o asume un rol mucho más activo o se aísla, y la familia genera unos arcos de silencio, o sea, asume un silencio que no sabe cómo actuar, que no sabe qué decidir, y resulta de que la familia juega un papel importante. En la medida que la familia es informada sobre qué es lo que está pasando con este paciente, es bien informada, y es importante, aclarando un poco lo que dice la doctora Vivian, si el mismo médico empieza con el paciente y con el acudiente a explicarle muy bien, mire, usted tiene este tipo de diagnóstico y su probabilidad de sobrevivir es tanto, si lo hacemos a tiempo, entonces, con ese tipo de iniciación usted está afrontando de una manera mucho más positiva, y la familia va a tener una información desmitificando todo lo que socialmente está diciéndose, que es que el paciente se va a morir. Me dieron cáncer, me voy a morir. No, entonces ahí empieza la capacitación para afrontar, para empoderarse este ser, y la familia también empieza a unirse a este proceso, y de esa manera podemos trabajar de una manera mucho más positiva. Yo me empodero, yo afronto. Afrontar es conocer, y empoderarse es, ahora sí, tomo las riendas. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La familia, ¿cómo se va a reestructurar? Sí. ¿Qué roles nuevos voy a empezar a asumir? ¿Cómo voy a distribuir mis tareas? Cosa de que si yo voy a ser un cuidador, ¿quién más va a ser ese cuidador? ¿Qué voy a hacer como familia para que este cuidador no se me canse? ¿Qué voy a hacer con respecto al otro? ¿Qué va a pasar desde el punto de vista económico en la familia? Pero eso, Rosa, son las preguntas que yo creo que le empiezan a llegar a uno cuando uno ya empieza a caminar esto, y digamos, un caso distinto, pero cuando me tocó afrontar el diagnóstico del hijo mío de cáncer, de leucemia, yo creo que cuando la doctora habló, yo me quedé en la palabra cáncer y leucemia, y mi mente hizo no y nada más. Y por eso me parece importante lo que usted dice, pero hay que insistir, y necesita hacer una charla
absolutamente permanente, más acompañada, más integral. Exacto. Desde el sistema de salud. No es solo un doctor y claro, el doctor me puede dar a mí muchas guías, pero yo necesito a la trabajadora, necesito a la psicóloga, porque yo me quedé en cáncer y hasta ahí entendí. No entendí nada más de lo que me dijeron. Sucede, es que es un shock, a lo que me refiero, es un shock tal que uno, como está frente a la posibilidad de morir, uno de ahí en adelante empieza a cerrar muchas puertas, uno mismo. Adriana, tú tienes mucha razón, ¿sí? El cáncer cuando llega a una casa impacta profundamente a cada uno de los miembros, no solamente a la persona que está recibiendo el diagnóstico, sino porque tenemos muchas representaciones sociales alrededor de lo que implica tener cáncer. Una de ellas es, por supuesto, la muerte. Claro. Pero la muerte usualmente no solamente está asociado al nombre, a este título de la enfermedad, sino también a los tratamientos. Y eso nos hace tener muchos mitos, ¿sí? Mitos que a veces hacen que estos diagnósticos lleguen tal vez en unos estadios tempranos, pero que avancen mientras en esa conversación familiar se toman las decisiones. ¿Qué vamos a hacer? Si vamos a hacer la quimioterapia, porque por supuesto esto no solamente lo digo como psicooncóloga, sino también como persona que ha vivido el cáncer en su casa, que ha tenido que sentarse a hacer estas conversaciones incómodas. Y por eso yo creo que es tan importante que podamos tener cada vez estas conversaciones, estas charlas de manera más abierta, porque también vemos la enfermedad como algo muy distante, como algo que tal vez no va a pasar en nuestra vida, que no va a pasar en nuestra casa. Y por eso es fundamental que las mujeres, por ejemplo, nos empoderemos del autoexamen, que empecemos a tocarnos, pero también desde mi área a revisar cuáles son esas áreas emocionales que pueden estar desajustadas, que por supuesto desde el lugar del estrés pueden dar lugar también a diagnósticos que no queremos en nuestra vida, porque todos decimos, sí hay que hacer el acompañamiento al cáncer, pero muchos no queremos pasar por una situación como esta, pero a nosotras también nos puede tocar. Claro. Sí, y aparte de eso, muchas de las pacientes que nos llegan a nuestra organización nos dicen, no, es que yo no estoy loca. ¿Por qué voy a pasar donde la psicóloga? Y es precisamente esos momentos donde el paciente aún no ha aceptado que ha llegado un maestro a su vida, ¿sí? Entonces, la negación es total y eso es comprensible. Entonces, hay que darle también a este ser su espacio para que él pueda entender poco a poco, pero ¿cómo va logrando entender? Primero con el médico, porque esa parte relacional con el médico, cuando le hace el primer impacto, genera el temor, el dolor, la angustia, me morí, ya, de una, me puse la lápida. Entonces, es eso, cuando yo tengo una muy buena aproximación con mi médico y ese paciente se relacionó bien con él, yo empiezo a quebrantar algunos mitos sociales frente a ese diagnóstico y entonces voy asumiendo que hay algunas rutas de atención en el proceso, que puede ir donde la psicóloga, que me puede dar motivaciones emocionales, que me puede hacer entender que es un proceso que yo voy a vivir, pero que no estoy sola, que va a estar mi familia acompañándome, porque se involucra dentro del proceso, pero que también me va a ir dando pautas, que de trabajo social también voy a hacer una parte educativa complementaria a la del médico, donde el médico no tiene todo el tiempo, pero sí es importante esa primera aproximación y que encuentre en trabajo social y que encuentre en psicología un punto de apoyo inicial para poder tomar las mejores decisiones que me van a llevar a un afrontamiento y un empoderamiento y una decisión positiva diferencial. Doctora, las cifras están preocupantes, es decir, cifras preocupantes en la medida en que hay aumentos en cáncer, pero también es una causa de muerte importante. Y como estábamos hablando de esto, de dar la noticia del diagnóstico, de lo que pasa en ese primer momento, me parece un primer momento fundamental. Yo de las cosas que recuerdo es a la oncóloga diciéndome, tranquila, vamos a arrancar un proceso de la mano. Y lo primero fue como, no necesariamente significa la muerte de entrada. Y creo que eso me abrió una perspectiva y una tranquilidad. Quiero que me cuente de la importancia de ese primer momento, porque yo sí llego asustada porque para mí es muerte, porque los casos se están incrementando, porque no es un tema fácil.
Adriana, tú tienes mucho la razón. De verdad la incidencia se ha aumentado mucho. Estamos 40, 44 según Globocam 2022 por 100.000 mujeres, aunque tratamos que la mortalidad no sea tan alta. Están en las cifras de 13 por 100.000 mujeres, pero ¿sabes algo? Tú lo has dicho, lo más importante es la empatía. Más que el conocimiento que tenemos, que es amplio, que hay muchos tratamientos, que tiene cura, aún en estadios tardíos, aún en enfermedad metastásica, pero la parte de empatía, de saber que esa otra persona es una mujer o a veces hombres, aunque la incidencia es menor, es entenderla, es escucharla y es explicarle que tenemos mucho que hacer. Es inclusive abrazarla, ¿sí? Exacto. Es abrazarla para exacto. decirle, mira, esto no significa que te vas a morir, simplemente que vamos a luchar y yo te acompaño. Y te vamos a acompañar varios. No soy solamente yo, es una oncóloga, es una psicóloga, es una trabajadora social, es una fundación donde me les dan la fuerza para su cabello, para sus cejas. Es explicarles que su tratamiento no solamente puede ser una mastectomía, que puede ser una cirugía que la dejemos linda y que ella pueda tener su vida. Es decirle, tú vienes sola, no quisiera que vinieras con tu esposo, con tus hijos, para que con todo ese proceso y ese acompañamiento pueda salir adelante de esta situación. Mira, y complementando, complementando un poco lo que dice la doctora, mira, es importante esa forma de la comunicación inicial. Sí, total. Es total porque de ahí depende de cómo voy yo a empezar a asumirlo. Pero si un médico te dice, no, es que tenés cáncer y te vas a morir. A ver, entonces se impacta, si nos impactamos nosotros, a veces la forma como las mismas mujeres nos lo dicen. Ahora, una mujer que está viviendo, que está sintiendo un dolor frente a una pérdida de salud, de su bienestar que lo está perdiendo y que se siente desprotegida. Y si va donde el médico y le dice, mira, es que te vas a morir en 3 meses, a ver, ¿quién es él para decir que desde estos estadios la persona se va a morir? No, en vez de apoyarla, recibirla, hasta en el mismo tono, así como lo hace la doctora, es importante el tono de el voz. El espacio donde te lo dan todo. Ese espacio donde ella se pueda sentir que está siendo acogida, que está sintiendo que es una mujer con un valor, que tiene su valía, que es importante para ella que se sienta mujer, ¿sí? Que está pasando por un proceso, sí, pero acompañémosla y que desde el mismo médico sienta la voz y que lo diga una mujer, maravilloso, porque a veces los hombres también, hay unos que son fabulosos, como hay otros que son letales, de todos nos encontramos en este mundo. ¿Y qué hacemos en nuestra organización? Es eso, entendemos este ser humano sintiente. No es solamente paciente, es un ser sintiente de un proceso que le está causando mucho dolor. Entonces, extender la mano. Claro. Dejarla que llore. Sí, claro. Dejarla que llore porque tiene que llorar. Claro. Está perdiendo su salud, pero qué rico que sienta que estamos también como mujeres solidarias, que así no tengamos el proceso, estamos sintiendo también un dolor y que la vamos a acompañar. Va a hacer una pausa comerciales y regresamos porque creo que ustedes han tocado distintos temas sobre los cuales ya quiero poner un poco más la lupa, ¿vale? Comerciales y ya volvemos. Ya hablamos del momento de dar la noticia, que es un momento crítico, clave. Ahora hablemos del tratamiento, doctora. Quimioterapia, mastectomía, palabras que de por sí asustan. Yo sé que la ciencia ha avanzado, quiero que me cuenten en qué estadio estamos, porque hay muchas personas que dicen, no, yo para pasar por una quimioterapia y todo lo que me va a suceder, mejor yo como que no, yo como que busco otras cosas. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Gracias, Adriana. Una de las ventajas que tenemos de que este cáncer sea tan incidente, no solo a nivel de Colombia, sino a nivel mundial, es toda esta cantidad de artículos científicos y de tratamientos que se han visto para esta enfermedad. ¿Qué hemos mejorado? Que la quimioterapia, yo les quiero decir algo, la quimioterapia en cáncer de mama es espectacular. O
sea, yo sé todos los efectos adversos que cada día tratamos de que sean menores, calculando dosis y mirando cada paciente, pero de verdad en algunos subtipos de cáncer desaparece el tumor. Y eso es una ventaja para nosotros, pero lógicamente hay que acompañarlas con una psicóloga, con una fundación que me ayude con la parte tan importante a nosotras como mujeres, como es el cabello, sus cejitas. Por ahí veo que hay un movimiento de mi cabello en la quimio, me ha gustado mucho, y es porque hay una persona que tiene unos gorritos, y esos gorros científicamente sí se han visto cuando fui a Madrid, y se ponen en la cabeza de la mujer y hace como una vasoconstricción, y en estadios que de pronto no vayan a afectar ya toda la parte de su tratamiento, nos sirve para que de pronto se pueda perseverar, para que se pueda pues mantener su cabello y esto no sea un impacto tan fuerte para ellas. Hay múltiples tratamientos, están las terapias Target, están la inmunoterapia. Hay una cosa importantísima, ya el tema de la mastectomía, que quedaba mutiladito el seno, ya eso ha mejorado muchísimo. Ahora tenemos una técnica quirúrgica que se llama mastectomía ahorradora de piel y pezón. Tú entras y sacas toda la parte de la glándula y se reconstruye, y la mujer sale con su cenito completamente bien. Y cuando tenemos estadios tempranos, hacemos cirugía conservadora, o avanzados que hacen quimioterapia, reduce el tumor y podemos dejarlas pues muy lindas, y tenemos cirugía plástica reconstructiva. Entonces todo eso lo hacemos. Y otra cosa, y es cuando de pronto pues hay esa caída del cabello, sabemos que luego quedan más lindas y les damos ánimo y le decimos, ese cabello te va a crecer hermoso. Entonces es como ese acompañamiento, pero hay múltiples tratamientos, o sea, inclusive en enfermedad metastásica. Tenemos tratamientos para pacientes con cáncer de mama HER2 positivo que les aumenta la supervivencia global. E inclusive triple negativo, que era como algo tan sombrío, que tú lo comentabas ahora. Está la inmunoterapia con pembrolizumab y todo esto, y múltiples más manejos que han hecho que nosotros sintamos como alegría de ver que estas pacientes salen adelante. Y Rosa, porque la gente que no ha estado en este tema del cáncer, porque yo sé que eso como uno lo ve por allá lejos y uno ni siquiera se preocupa, ni se mete a estudiar ni nada, piensa, pero ¿por qué se preocupan de la belleza? Y es decir, en casa nos pasó, y era un niño y perdió su cabello, y el momento de tener que quitarle el cabello fue un llanto de todos, empezando por el llanto de él. O sea, le impactó, me imagino, una mujer, y además su seno. Es decir, porque sí hay un tema estético, sí hay un golpe a nuestra identidad, porque nos gusta vernos bien y sentirnos bellas, y porque eso es necesario para la autoestima. Entonces quiero que me hable cómo acompañamos eso y desmitificar que no es que se trata de que seamos pinchadas, creídas, sino que es absolutamente natural, ese golpe que también se nos da. Bueno, por un lado está toda esta parte identitaria que tiene que ver con cómo yo me veo y cómo yo me presento ante el mundo, y está la parte también subjetiva, que son todos mis pensamientos, todos mis constructos alrededor de. Yo creo que dependiendo de la subjetividad, que es todo esto que yo pienso cuando me diagnostican y cuando sé que tal vez la quimioterapia que voy a usar va a tumbarme el cabello, depende mucho de la persona cómo lo asuma. Hay personas que dicen, yo quiero disfrutarme mi calvita, por así. Esas son frases que yo he escuchado en consulta que me parecen bellísimas. Y hay otras personas que desde su ejercicio de feminidad, del cabello, tienen una representación supremamente importante, y ahí es donde empieza esa afectación identitaria. Yo cómo me presento ante el mundo ahora que estoy con un diagnóstico. Pues yo quisiera poder contarles a todas las mujeres que incluso están atravesando por este diagnóstico, que el cáncer no las define. Cada una de las personas que hemos atravesado por esta enfermedad, no solamente desde el punto de vista de pacientes, sino de familia, de quienes hemos sido cuidadores incluso, debemos entender que esa persona, la persona diagnosticada, sigue siendo la misma persona, que está teniendo unos cambios importantes en su físico, pero eso no quiere decir que entonces se está transformando por dentro, ¿sí? Que sus emociones entonces son distintas, que su identidad entonces es distinta. Y para aquellos que necesitan ese apoyo y decir, bueno, esto me está afectando profundamente a la hora de mirarme al espejo, organizaciones sociales como lo es FUNCáncer te acompañan en el ejercicio de ¿tú cómo te sientes mejor? ¿Quieres llevar un turbante? ¿Quieres llevar una peluca? Las mujeres de FUNCáncer, sobre todo sobrevivientes,
que ya pasaron por ese ejercicio de usar la peluca, tejen pelucas para otras mujeres, para que ellas también puedan disfrutar de ese privilegio de decir, bueno, me veo bella, me siento empoderada, me siento poderosa y sé que voy a salir adelante, porque eso cambia muchísimo la perspectiva y pues allí estamos para acompañarles en ese ejercicio. No, y que lo acompañen el sistema, porque es que no es fácil. A nosotros nos tocó, y era, acuérdate, hay que hacer una fila como de 3 horas, entonces vas tú, llevas un libro, dejas y sabes que a los 3 días vuelves por las hojitas, las llevas aquí, acá, hay que mantener una carpeta, o sea, parecen cosas bobas, pero eso significa la adherencia o no al tratamiento. ¿Cuál es la ruta? Exacto. ¿Cuál es la ruta? Entonces hay que empezar también, no solamente por el conocimiento de ese diagnóstico, sino que el paciente sepa ¿a dónde tiene que ir? ¿Dónde tiene que ir? Y si solamente dentro de su IPS, donde lo está siendo diagnosticado, mire, es que tiene que ir primero a recepción, que luego tiene que ir a la administración, y después de eso espérese 4 y 5 días, que para un medicamento post o no post, entonces cuánto tiempo se tiene que demorar, o sea, cuál es esa ruta específica, y usted va aliviando la angustia y va rompiendo ese hielo de dolor, de angustia, porque es la angustia, ¿para dónde pego? Y ya me están cambiando, este mes voy a estar aquí, el otro mes igual, ¿y por qué tengo que cambiar de médico? ¿Sí me entiendes? No, e imagínese que quien haga ese trabajo sea la persona, sea el paciente, es decir, sea la persona que está enferma, porque es que hay unos que no tienen el acompañamiento, esto se supone que debería ser el acompañamiento, y por eso, Rosa, quiero saltar al tema del cuidador. El tema del cuidador que es bien importante porque el desgaste y la angustia es enorme, enorme. Yo recuerdo que en algún momento llegó un trabajador social y una de las cosas que dijo fue, y no vayan a tomar, y yo, ¿cómo así? ¿Por qué me haces esa pregunta? Porque es que hay mucha gente que llega a tal nivel que su evasión puede ser el alcoholismo, o sea, se enferma la familia, el núcleo familiar del estrés que hay allí. Entonces quiero hablar de cómo cuidar también ese cuidador, que es parte importante, por lo que venimos hablando aquí, de la adherencia a un tratamiento de cáncer. Yo creo firmemente desde la psiconcología que es necesario entrar en proceso terapéutico. ¿Sí? Al acompañante, a toda la familia. Totalmente. ¿Por qué? Cuando hay un diagnóstico de cáncer, no solamente se debe hacer el acompañamiento al paciente, sino a todo su núcleo. A esa personita que es la que lleva el papel, a esa personita que muchas veces le toca dormir en el suelo, a esa personita que a veces duerme poco, que come poco, porque sabemos también que un país con las características nuestras a veces tiene muchas barreras psicosociales y económicas para un tratamiento efectivo. Entonces, todo ese dinero, toda esa economía se volca al paciente y empiezan entonces el cuidador a sufrir tal vez esos embates de lo que está ocurriendo alrededor del diagnóstico. Ese cuidador debe estar acompañado. Es supremamente importante la sensibilidad en el lenguaje. Yo me he encontrado con profesionales de la salud de todos los niveles, ¿sí? Desde que el que lleva el proceso como máxima autoridad, como usted, doctora, hasta el fisioterapeuta, el terapista respiratorio en algunos casos, que seguramente pueden llegar a ser hostiles, y por supuesto no puedo desaprovechar la oportunidad para recordarles a cada uno de mis colegas, de aquellos profesionales que trabajamos en el ámbito de salud, que siempre nos podamos presentar ante el otro entendiendo que es un ser humano y que ese está atravesando cuidador un tema durísimo. Un tema muy duro. Necesita también una información amable, amigable, una mano que se extiende, porque el cuidador es el que recibe toda la información de, mira, vamos mal, ¿sí? O vamos bien. Ay, sí. Y eso es supremamente difícil de asimilar, de visibilizar. Es allí donde necesitamos tal vez unas formas distintas para poder acompañar, para poder cuidar ese cuidador y que se mantenga firme, porque si cae el cuidador, cae el paciente. Y usted ha dicho algo que es importante, y es cuando la mala noticia la está recibiendo es el cuidador, y uno tiene que volver a mirar a su paciente, que es su familiar, y uno no sabe ni qué decir. O cuando le toca a uno llorar afuera, en el pasillo, Hacérsela fuerte. hacerse el fuerte, limpiarse y entrar para poner otra cara. Quienes han pasado por eso o están pasando por eso, ¿cuál es la recomendación? Me sensibiliza mucho tus palabras, porque no puedo evitar recuerdos, ¿no? En mi cabeza alrededor de mi propio proceso personal, y por supuesto yo creo que es muy importante tener con quién hablar.
¿sí? Que podamos, una de las emociones que acompaña al cuidador en ese tipo de noticias de connotación negativa es la rabia. Uno siente mucha rabia, siente mucha frustración, uno se pregunta muchas cosas, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué no puede ser de otra manera? ¿Será que no están haciendo lo suficiente? ¿Necesito una segunda opinión? Viene esta nube gigantesca de ansiedad que abruma, por supuesto, y allí es donde yo necesito buscar, ¿sí? Entender que estoy pasando un proceso que tal vez me sobrepasa y que necesito levantar la mano y decir, necesito hablar. Recuerdo mucho el acompañamiento emocional que me hizo la psicóloga en su momento como cuidadora, y es que recibimos una mala noticia, mi hermano y yo, ¿sí? Porque mi hermano estaba enfermo en esa época de la vida, y fue una muy mala noticia. Y literalmente lo que yo quería era como tragarme la lengua, ¿cómo hago para no expresar la emoción y poder ser soporte en este momento tan difícil? Y ella me decía, ¿me regalas unos minutitos? Vamos a ir afuera un momento, porque yo creo que ella desde su observación pudo evidenciar que estaba en un estado de shock, y lo que hicimos fue una estrategia supremamente sencilla, y ella me dijo, tú puedes nombrar la emoción que sientes ahora mismo, y yo le dije, sí, tal vez es rabia. Y entonces ella me decía, vamos a rasgar papel, vamos a sacar toda esa rabia, porque el poder darle lugar a lo que yo estoy sintiendo también me posiciona como ser humano, no me quita ese sentido, porque a veces todo, también cuando hay una problemática de familia tan importante, se volca alrededor del paciente, pero nos olvidamos de cómo eso está impactando a cada uno de los seres queridos. Así es, bueno, tengo que hacer otro corte a comerciales y ya volvemos. Sí. Mamá, ¿por qué no fuiste al trabajo hoy? Hoy tenía una cita con el médico, amor. Solo un chequeo. ¿Estás bien? Estoy bien, pero hay algo que necesito contarte. Solo quiero que lo hablemos con calma. Me encontraron algo en el pecho. Se llama cáncer de mama. ¿Te vas a morir? No, mi amor, no si lo enfrentamos a tiempo. Por eso lo descubrí temprano, porque me reviso, porque me cuido. ¿Y qué va a pasar ahora? Voy a recibir tratamiento. Quizás me veas diferente, me voy a cansar más, se me puede caer el cabello, pero sigo siendo tu mamá, sigo aquí. A veces, luchar significa perder cosas que amamos, pero nunca perdemos quienes somos. Eres tú, con capa de superheroína. Gracias, mi amor, eres mi fuerza. Hay niñas en mi escuela que no saben que esto le puede pasar a sus mamás. ¿Podemos contarlo? Claro, hablarlo es parte de sanar y también puede ayudar a otras. ¿Sabes qué me enseñaste tú, Sophie? ¿Qué? Que incluso cuando tengo miedo, puedo ser valiente. El cáncer de mama cambió mi vida, pero no la detuvo. Hacerme una autoexploración me salvó. Hablarlo con mi hija me dio fuerza. Y hoy estoy aquí para decirles, no se callen, no tengan miedo. Revisarse es quererse. No todas las cicatrices se ven, algunas viven en el alma, pero también nos recuerdan que seguimos aquí. Doctora, usted antes de que fuéramos a comerciales nos estaba hablando, por ahí tocó las edades, y uno piensa que es que el cáncer le da ya ¿no? Como de 50 para arriba, pero lo que hoy estamos viendo es gente muy joven, estamos viendo hasta hombres con cáncer de mama. ¿Cómo estamos en la estadística? Y miremoslo por edad primero. Miren que normalmente cuando uno habla de las incidencias y mira pues las estadísticas, efectivamente sí se ve una mayor incidencia. Antes hablaban que de los 50 a los 60, pero la hemos bajado. De los 40 a los 50 se ha aumentado esa incidencia en los últimos tiempos, casi un 25%. Y en las mujeres jóvenes, yo no les puedo decir que la incidencia esté muy alta, pero hemos visto más casos. Es decir, como decía Patricia, si tenemos una paciente que tiene antecedentes fuertes familiares, ahorita tenemos más que estudiar. Ahora hacemos pruebas genéticas, por lo cual nos damos cuenta antes. Antes este tema de pronto no se veía mucho la incidencia, pero también había desconocimiento.
cada día estudiamos más. Entonces encontramos a una mamá con cáncer de mama y resulta que le dio muy joven, le hacemos una prueba genética, tiene una mutación, entonces tiene 50% de que sus hijos puedan tenerla. Entonces ya esa paciente entra en algo que se llama paciente de alto riesgo. ¿Y qué significa eso? Que hay que hacerle un seguimiento más exhaustivo. ¿Con qué? Desde los 18 años, un examen clínico y empezamos a los 25 con resonancia. A los 30 introducimos la mamografía con la resonancia cada año. Y empezamos a pedirle también unos marcadores tumorales si tiene, por ejemplo, un gen que se asocia también a cáncer de ovario. O, por ejemplo, si tenemos en la familia biopsias con atipia, esta paciente también entra en ese grupo. Y otra cosa, estoy hablando de las pacientes de alto riesgo, pero tenemos las pacientes sintomáticas. Y esas pacientes son las que tienen que consultar. ¿Que tengo un dolor mamario? Consulta. Consulte Como de una. mínimo, una ecografía antes de los 35. Y si hay alguna alteración, y si tiene la indicación, una resonancia. Y si tiene más de 35, si le duele, tiene síntomas, mamo y eco. Y si tiene alguna alteración a su examen físico, también. Porque se ha visto que el empezar la tamización antes de no nos da diagnósticos o nos da biopsias innecesarias. ¿Por qué? Porque la mamografía me detecta cuando nuestros senos se van convirtiendo en grasa. Y ahí es donde se pueden ver las microcalcificaciones. Pero antes de esto, todo se ve blanco porque es nuestro tejido fibroglandular. Entonces es muy difícil hacer tamización a menos que tengamos estos grupos y le aumentamos la resonancia. Pero la resonancia es un grupo hectáreo porque nos puede ayudar, pero si también lo mandamos sin indicación nos puede dar confusión, porque puede captar y puede tener una cantidad de falsos positivos que no sean y eso genera angustia. Entonces esto es un movimiento de muchas cosas, pero es saber y decirle a la paciente, ¿algún antecedente? Sí. Entonces entramos por genética. Tenemos una prueba genética, tenemos antecedente de biopsias, que no, tengo un síntoma que solamente me duelen las mamas. Eso es un síntoma. Como mínimo una eco y una mamo y un mastólogo o un ginecólogo que la revise perfecto, ¿ya? Y si ya no tenemos estas dos clases, entonces miramos la paciente desde los 40 empezamos. Desde los 40 guiándonos con la parte de las guías de la Sociedad Radiológica Americana para empezar a detectar. Y ahí es como hacemos un diagnóstico temprano, como no hacemos tampoco biopsias innecesarias y nos vamos para el otro lado. Sí, y yéndose para el otro lado, y tengo que traerlo porque se me viene a la mente, una Angelina Jolie que dijo, yo hago mastectomía preventiva porque en mi familia esto ha sido las muertes por cáncer en mujeres. Asumo que quien toma esa decisión es porque ya ha pasado por eso y tiene todos esos exámenes, o a veces nos vamos allá simplemente por puro pavor y no hay necesidad. ¿Cuándo se deciden, mire, sí, es mejor hacerse una mastectomía preventiva, si eso existe? Adriana, sí, esa pregunta es importante, pero esto es de riesgo-beneficio. O sea, la paciente que tiene unos antecedentes muy fuertes se traslada al servicio de genética y se identifica si hay algún gen que nos pueda tener una predisposición, no solamente los mayores genes, BRCA1, BRCA2, PALB2, P53, y miramos si verdaderamente tiene un riesgo alto. De presentar cáncer de mama, que cuando hay una mutación de estos genes puede llegar a un 60, un 80% a lo largo de su vida, es altísimo. Ahí es donde tú como mastólogo y cirujano plástico reconstructivo le dices a la paciente verdaderamente si hay un beneficio de yo quitarte en un 90% el riesgo. Pero me llega la paciente que tiene una probabilidad de presentar cáncer igual a la población general, 1 a 2%. No es más. Entonces, someterla a una mastectomía reductora de riesgo con todo esto lo que genera. ¿Qué genera? Dolores neuropáticos, deformidades. Puedes perder el pezón así, lo hagamos de la mejor forma, puede pasar, ¿ya? Tener prótesis de por vida si te reconstruyes con prótesis, someterse a rupturas, entonces es eso, sabiendo que la puedes manejar con una buena tamización. Y sin decir, tú vas a tener cáncer. Sí, la incidencia es alta, pero no significa que a ti te va a dar. Muy bien. Vuelvo aquí al tema, digamos, de la familia, del acompañamiento, que me parece importante porque
porque esas dinámicas familiares, usted hablaba ahora de cómo hablar y cómo organizar, y mi pregunta es, ¿qué tanto lo hacemos? Es decir, ¿qué tanto la familia entiende, impacta, de acuerdo a lo que ustedes han visto en FUNCáncer, incluso para repartir los roles, para repartir las tareas del hogar donde entra todo el mundo? ¿Eso sí es común encontrarlo, o lo que encontramos es que esta persona se queda un poquito sola? Pues digamos que el extracto que nosotros atendemos, la gran mayoría se aísla. Muchas de las mujeres se sienten solas, aisladas, pero porque ellas mismas forman los arcos de silencio, que yo no quiero que mi mamá se entere, que yo no ya quiero le iba a preguntar por sí. qué, ¿por qué ese aislamiento? Porque no quieren que ellas sientan el dolor que ella está sintiendo. Entonces quieren vivir solas su dolor, su pérdida de bienestar, su pérdida de calidad de vida, e incluso llegan a nuestras organizaciones: yo quiero la peluca porque es que mi mamá tiene 90 años y no quiero que ella se entere, ¿sí? No quiero. Entonces forman, eso se denominan arcos de silencio, pero lo importante es que el resto de la familia lo sepa. Bueno, si su mamá sufre de algo cardíaco y no quiere que se entere, bueno, está muy bien, pero que de alguna u otra manera sepa que está pasando por un proceso, pero que está muy bien. O sea, que tenga un cuidador. Que tenga un cuidador, que tenga un cuidador que le sirva de respaldo y de apoyo a ese proceso que ella está viviendo, que no viva sola. Es importantísimo. Es importante. Ahora, muchas de ellas acuden a FUNCáncer porque se sienten apoyadas desde acá y no quieren que el resto de su familia. Entonces, hay que empezar en ese proceso de decirle: no, tú tienes que tener a alguien que te apoye, quien te ayude a hacer las citas, porque no va a haber momentos en que tú, por la baja de tus defensas, no vas a poder ir a presentarte ante públicos o ante espacios donde haya mucha gente. Entonces, es importante que ella sepa. Entonces, desde FUNCáncer hacemos ese tipo de acompañamiento, que sientan que es importante que usted viva acompañada. Si no es bien por su pareja, de pronto por un hermano o por un vecino, porque hay gente que se presenta solita, sí, porque está sola. Porque está sola en la vida. Está sola en la vida. Entonces, un vecino, o hay grupos de apoyo por fuera, las damas grises, perdón por la expresión, las damas grises, que las damas rosadas, a ver quién puede acompañar. E incluso dentro de las mismas mujeres que tenemos nosotros como grupo de apoyo, ¿quién la puede acompañar? Y eso se está dando. Entre ellas, mujeres muy solidarias. No, es que yo voy a ir a acompañar porque voy a ayudarle a que haga la cita. No, es que está hospitalizada, entonces voy a irla a visitar. E incluso nos dicen: ve, ustedes como trabajadora social y psicóloga no van hasta allá, nosotros vamos. Claro. Y la acompañamos, que se sienta apoyada, que se sienta que no está sola. Lo importante es eso, desmitificar esa palabra soledad. Entonces, que no se preocupe, sino que actúe. La palabra preocupación, no te sino que ocúpate de. Okay. ¿Sí? Sí, Me Rosa, parece tan bonito eso, sí. Y aparte de eso, que saben algo que he notado, y es que ellas se vuelven amigas. Se vuelven sí, uno hace una red ahí. ellas, es algo súper bonito y es tan importante. Y los cuidadores, además, los cuidadores también, hacen una red ahí de colaboración sí, impresionante. Con medicamentos, con apoyos, pero fundamentalmente como ve, mira que no tengo el tamoxifeno. ¿Quién a mí de me ustedes? sobró. Entonces, sí, nosotros por redes, como ya las tenemos en grupo, ¿quién tiene un tamoxifeno que se lo pueda prestar mientras llega? ¿O quién tiene tal medicamento? ¿Sí me entiende? Se forman redes. Entonces es importante que no se sientan solas, que se sientan apoyadas, y que hay otras mujeres que también están viviendo su experiencia, y que a través de esos grupos donde ellas están, porque hay muchas que se necesitan ocuparse, no preocuparse. Entonces tenemos la bisutería, que los bordados de Cartago. Ocúpate en algo, como en qué quieres ocuparte. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo creo que aquí nos podemos quedar horas enteras, pero tengo que cerrar. Y quiero, desde la perspectiva de cada una de ustedes, una conclusión a manera de recomendación, porque seguramente hay gente viéndonos o que está padeciendo el cáncer, o que tiene a una persona cercana en su casa con cáncer, o conoce a alguien, o simplemente porque creo que después de lo que hemos hablado y lo que hemos vivido tantos, es un tema que uno no debe verlo tan lejano, porque la incidencia, infortunadamente, está creciendo de muchos tipos de cáncer. Doctora, arranco con usted, su recomendación, su consejo. Yo les quiero decir a todas que no están solas, que estamos para ayudarlas, tanto científicamente como psicológicamente, como en fundaciones, como mujeres, como amigas, para decirles que estamos en este proceso y que salimos adelante, que esto tiene cura en estadios tempranos, pero también avanzados podemos hacer mucho. Y que siempre vamos a estar apoyándolas, y que desde que estamos en esto, siempre para nosotros
ustedes son muy importantes. Muchas gracias, doctora. Rosa. Yo les recomiendo que se vinculen, que busquen una organización, que podamos hacer redes de apoyo, que podamos hablar abiertamente, que dejemos los estigmas, que esta pueda ser una conversación abierta, que podamos sentarnos en familia y conversar. Ve, ya te hiciste el autoexamen, ve cuándo fue tu última mamografía. Así que dejemos el tabú, que dejemos de ver esto como algo lejano y podamos concientizarnos que nosotros también podemos hacer muchísimo por otros y por otras. Aquellos que hemos vivido esta situación como paciente, como cuidador, también les hago esa invitación especial para que puedan apoyar otros procesos, porque es maravilloso cuando todos nos unimos y tal vez si no tenemos familia, nosotros podemos ser la familia de alguien. Así es, qué lindo. Rosa, gracias. Patricia. Que nosotros como familia, como una organización, estamos siempre atentos a cualquier sitio, a cualquier tipo de inquietud, de necesidad, que encuentren en las organizaciones esos apoyos, que no se sientan solas, que están siendo apoyadas, que utilicen o que hagan parte de ese proceso que están viviendo muy resiliente y que la familia tenga una connotación diferente, pueda aprender, que la una un poco más como familia, que entiendan que este es un proceso que están viviendo, pero que lo pueden vivir de manera grupal. Muchas gracias, Patricia, y a todas ustedes. Mil gracias por acompañarnos. Gracias, Gracias a Adriana, por tu ustedes. programa y qué bonito esto. El cáncer de mama cambia rutinas, vínculos y emociones, pero nunca borra la esencia. Esa capacidad infinita de amar y seguir adelante permanece intacta. Más allá de los cuerpos, ser mujer significa transformar el dolor en valentía. Significa mirarse con ternura y reconocer la propia fuerza en cada paso del camino. Nos despedimos celebrando la vida, recordando que cada cicatriz es testimonio de lucha, cada sonrisa es símbolo de resistencia y cada historia suma a una memoria colectiva de dignidad. Y si te dijera que el cáncer de mama también afecta a mujeres jóvenes y hasta hombres, aunque casi nadie lo mencione, ¿me creerías? En redes sociales se viralizó el testimonio de Angélica Gaitán, una joven de 28 años que vive en Bucaramanga y fue diagnosticada con cáncer de mama y documentó su proceso en TikTok. En uno de sus videos me decían que era muy joven para preocuparme por eso, pero aquí estoy, con mi cicatriz y más viva que nunca. Y es que miren, existe un mito muy extendido de que el cáncer de mama solo afecta a mujeres mayores, pero la realidad es otra. Aunque la mayoría de casos se presenta en mujeres mayores de 50 años, también puede afectar a mujeres jóvenes e incluso a hombres. Según la Sociedad Americana de Cáncer, alrededor del 9% de los casos invasivos ocurren en mujeres menores de 45 años. En Colombia, solo el 1,32% de los casos recientes se identificaron en poblaciones negras e indígenas, lo que también revela una subnotificación o una falta de acceso al diagnóstico en estos grupos. Aquí en el Valle del Cauca, en la historia, han surgido campañas como Tócate, promovidas por la Liga Colombiana contra el Cáncer, y desfiles organizados por la Fundación Alma en Cali, donde mujeres mastectomizadas caminan con orgullo por la pasarela mostrando que la belleza no está en lo que te falta, sino en lo que te queda por vivir. Hablar de cáncer de mama no es solo hablar de salud, es hablar de estigmas, de autoestima, de acompañamiento y de derechos. Es entender que una cicatriz no debería avergonzar a nadie y que el cuerpo cambia, pero la esencia, el valor, la vida siguen intactos. Por eso los invito para que hablemos de esto en nuestras redes sociales. Si alguna vez ustedes han pensado que esto no les va a tocar a ustedes y que de pronto sí existe el cáncer de mama, pero por allá en las mujeres adultas de otras familias, de otras poblaciones, pues los invito para que reflexionen, porque el cáncer de mama puede estar más cerca que nunca. Además, existen muchísimas posibilidades de diagnosticarnos a tiempo y ese es el llamado que les hacemos. Hablemos de esto en nuestras redes sociales. Si ustedes ya se hicieron su autoexamen, saben cuál es esa técnica, los leo. Hablemos de esto porque esto también puede ser un asunto de familia.